Buenos días a todos, bienvenidos. Tengo algo aquí. Digan hola a los Johnsons. Ellos están haciendo algo especial. Ellos nos van a mostrar algo de lo que ellos están haciendo en su vida. Y vamos a ver cómo se ve aquí para poder nosotros compartir lo que Dios nos ha dado. Así que ellos van a compartir lo que Dios está haciendo en sus corazones. Tú dijiste que esto iba a ser divertido. Es bien divertido. Gracias, Pastor Rob. Buenos días, iglesia. Derek y yo comenzamos a venir a esta iglesia en este año. Y cuando vinimos por primera vez, estábamos viendo lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia y queríamos ser parte de eso. Pero nosotros pues somos un poco tímidos. Y también nos dimos cuenta que sería bastante fácil escondernos en la parte de atrás de la iglesia. Así que intencionalmente, pues nosotros pusimos ahí de frente, pues para poder estar envueltos en diferentes grupos pequeños. Estamos en los estudios bíblicos. Y tuve el placer en esta semana a ir al baile de línea con las mujeres de aquí de la iglesia y fue bien divertido. Antes de todo eso, desde el primer día que vinimos aquí, supimos que queríamos ser parte de esta iglesia para dar nuestro diezmo. Yo no estaba muy emocionado por esa parte de dar el diezmo. Yo no sé tu experiencia, pero estar aquí en un lugar lleno de extraños y comenzar a hablar sobre dinero es algo que yo no estoy cómodo con eso. Pero a lo mejor van a pensar que nosotros tenemos todo perfecto en nuestras vidas, pero eso no es la verdad. Antes de que yo comparta mi experiencia, quiero hablar un pasaje de las Escrituras en la Biblia que de verdad nos dice cómo confiar a Dios. Es de Marcos 12. Es la vida que está ofreciendo. Y Jesús estaba ahí sentado y estaba mirando donde las personas estaban dando su ofrenda. Y imagínate ahí a Jesús mirando cuando tú estabas dando la ofrenda. Y eran monedas, que no era papel tampoco. Y muchas de las personas ricas pues daban una cantidad bastante grande. Pero los viudos venían y la pobre viuda vino y solamente dio unas moneditas. Y ellos le dicen, de verdad yo te digo que esta mujer ha dado más al templo de lo que dieron todos los otros ricos, porque ellos dieron de lo mucho que tienen y ella dio de lo poco que tiene, lo dio todo. ¿Ven eso? No es la cantidad de dinero, es de la cantidad de confianza que tenemos en Dios y lo importante que fue eso para Jesús. Y está bien que estar un poquito vulnerable aquí. Nosotros no tenemos esa confianza en Jesús. Y a lo mejor de estos ejemplos suenan como a ti, pero hace poco, Carol y yo lo estuvimos pues viviendo de cheque a cheque. Y Dios nos da nuestro pan de cada día y nada más. Y venimos a la iglesia, tomamos el café, comemos los bagels, escuchamos la música. No teníamos nada de confianza en Dios con nuestras finanzas. Si eso eres tú, estás bien. Yo he estado en ese lugar, pero de verdad que te urjo a que no te quedes en ese lugar. Ahora el día de hoy ya no estamos viviendo de cheque a cheque. Y como Carol dijo, del primer día que estuvimos aquí en la iglesia comenzamos a dar el 10%. Y el problema con eso es que yo todavía no estoy seguro de que estamos confiando en Dios porque solamente le estamos dando todo a Él, sabiendo de que todo lo que tenemos es de Él. ¿Y cómo podemos ser parte de eso? Estamos ahí en automático dando el 10%. No se mantengan en ese lugar. Ahora que hemos compartido nuestro testimonio, yo espero que les dé fortaleza y los inspire para que estén con nosotros en
esta serie de sermones, que puedan orar para poder usar las finanzas que Dios nos ha dado y le da a ustedes para poder compartir aquí en la iglesia. Muchas gracias. Qué mensaje tan poderoso de ellos dos. Solamente la idea de nuestra generosidad. Como nosotros vemos nuestras finanzas, es una reflexión directa de cómo nosotros vemos y confiamos en Dios. Esa es la idea grande aquí para nosotros pensar. En el 2009, esta persona caminó en esta reunión del trabajo y siempre estaba pendiente a la tecnología, lo que estaba pasando en el mundo. Y él viene y entra y nos dice, ¿ustedes nunca han escuchado del Bitcoin? Y nosotros, no, ¿qué es eso? Y nos explica que es este dinero que no tiene regulación, que el gobierno no está pendiente de él y está de verdad que creciendo. Y me acuerdo específicamente que en ese momento costaba como $25 por cada uno de esos bitcoins. Y también recuerdo que nosotros, mi esposo y yo, caminamos fuera de esta conversación como que un dinero para todo el mundo, del final del mundo. Pero me acuerdo que nosotros estábamos hablando de eso. A lo mejor deberíamos comprar de eso. El problema con eso fue que parte de la conversación, en orden de obtener el Bitcoin, tenías que buscarlo y tenías que ver cómo podrías estar en la computadora en esta cadena para poder conseguirlo. Yo no sabía cómo conseguir a alguien para poder comprarlo. Imagínate. La mayoría de nosotros tienen estas historias de cuando comenzaron a escuchar de esto. Y en ese momento mi esposa y yo, teatro, podemos comprar $200. Si gastamos $200 en eso, si yo supiera cómo hacerlo, a lo mejor lo hubiera hecho. Nunca lo hice. ¿Tú sabes a cuánto está en este momento, en esta mañana? Vamos a ver. Está a $180,000 por cada una de las monedas. Por 8. Ahora mismo yo estuviera en mucho dinero. Pero eso sí lo hubiese tomado, ¿verdad? Lo hubiese comprado. Una vez que mi casa estuviera paga, hubiese vendido todo. Pero perdí la oportunidad. Criptografía, ¿verdad? Perdí la oportunidad. Pero la oportunidad que no queremos perdernos es invertir en el reino de Dios. La Biblia nos dice mucho de eso. ¿Tú sabías que el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, todos y cada uno de ellos hablan de generosidad? Jesús habla de la generosidad, de nuestra finanza una y otra vez. Y Jesús nos dice una promesa. Vamos a ver aquí en Lucas 6:38. Den y se les dará. Estas son las palabras de Jesús. Se les echarán en las regazos de medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con la que midan a otros se les medirá a ustedes. Las palabras de Jesús, una promesa. Él nos promete que cuando tú das, Él va a ser más generoso contigo. Él no te está diciendo cómo se va a ver eso, pero a lo mejor piensa que es dinero, a lo mejor puede ser dinero, a lo mejor no. No sabemos cómo se va a ver eso. A lo mejor tú piensas que es algo temporal de este mundo que Él te va a dar para atrás, a lo mejor no. A lo mejor Él está hablando algo de la eternidad. Pero Jesús nos dice
que cuando ustedes dan hay una promesa de que hay algo mucho más grande que Él te va a dar a ti. Ahí está esa promesa. Como yo dije anteriormente, nuestra generosidad es una reflexión directa de cómo nosotros vemos a Dios. Así que en orden de nosotros de verdad entender este texto, en Lucas 6, el contexto es bien importante. Cuando están comenzando a estudiar este pasaje, ustedes se dan cuenta que Jesús está diciendo algo que es bien radical para las personas que están escuchando en ese momento, que Dios está hablando de este reino al revés, de tener misericordia porque tu Padre es misericordioso. Él dice, no juzgues para que no te juzguen, no condenes para que no seas condenado, perdona para que te perdonen y dar y se te va a dar para atrás. Jesús está siendo radical en este momento. Y te va a dar mucho más sentido cuando tú te das cuenta a quién Él está hablando. Esto es al principio de su ministerio. Jesús acababa de llamar a sus 12 apóstoles y ahora Él está ganando un poco de fama y muchas multitudes están escuchándolo. Las multitudes que predominantemente eran judíos. Esas multitudes que vivían en el pacto antiguo de la ley de Moisés. Así que Jesús le estaba diciendo radicalmente, y si ustedes quieren lean las palabras, porque estas palabras te van a retar a que puedas vivir tu vida de una manera más radical de lo que estamos acostumbrados, para poder tener nuestra fe que pueda ser bien poderosa. Pero Jesús está mirando a esta gente que está estos judíos que están en este pacto antiguo, y Él los está retando a que vengan al nuevo pacto, que tengan una nueva visión de Dios, porque Jesús vino para llenar la ley, para que puedan creer en Él. Él los está implorando, y la mayoría de ellos han sido guiados por los fariseos, que han sido corridos el propósito de la ley. Y lo miras aquí en la primera. Tengan misericordia como Dios es misericordioso. Ellos estaban envueltos en el legalismo y en la justicia. Sí, a veces hay lugar para el juicio, pero tenemos que entender que ellos siempre estaban en esa mentalidad de seguir juzgando a la gente y condenando a las personas. Jesús y los discípulos fueron juzgados por los fariseos. Los fariseos fueron juzgados. Los juzgaron por ellos comer granos en el sábado. Jesús fue juzgado por curar a alguien en el sábado. Los líderes de ellos los querían vivir en un mundo legalístico. Y si cometiste adúltero, ellos buscaban las rocas para pedrar a las personas. Lo que Jesús está diciendo aquí en este grupo de personas, Él está diciendo, sí, puedes vivir en el legalismo. Para los de ustedes que están escuchando, que no puedes pensar de que tienes que ser una buena persona. Puedes pensar eso, de que tienes que ser una persona buena para llegar al cielo. Puedes vivir ahí si quieres, pero no te va a gustar al final. Puedes seguir a los fariseos, puedes seguir al mundo que te dicen, si eres una buena persona llegas al cielo. Te puedes quedar ahí, pero vas a ser juzgado por tus pecados y no te va a gustar al final. Jesús dice, no, ven al nuevo pacto. Como tú ves a Jesús, tiene que cambiar. Yo soy un Dios de misericordia, de gracia. Qué privilegio de poder nosotros entender las palabras de nuestro Dios. Yo soy un Dios de gracia,
Pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en mí. Cambia la fundación de cómo tú ves a Dios y te va a cambiar la vida. Te va a cambiar tus acciones. ¿Cómo tú puedes leer esto? Hay muchas cosas aquí que son causa y efecto. Si tú conoces a Jesús, lee este texto como un recordatorio de quién tú sabes que Dios es. Él es un Dios de misericordia. Úsalo como un recuerdo de que tú conoces a Jesús. No juzgues. Nunca, si tú conoces a Jesús, nunca vas a ser juzgado por tus pecados, porque tienes a Jesús. Si tú conoces a Jesús, nunca te van a condenar por todas las cosas que has hecho malas. Si tú conoces a Jesús, Él te va a dar generosamente perdón y Él te va a bendecir y va a proveerte si lo conoces a Él. Pero si estás sentado aquí ahora mismo y nunca has puesto tu fe, es una decisión que nosotros tenemos que hacer personalmente. Tu familia no la puede hacer por ti, tu esposo no lo pueden hacer por ti. Pero si estás sentado aquí ahora mismo y nunca le has dado tu vida a Jesús y has estado en ese nuevo pacto, no te puedes quedar ahí, porque no te va a gustar. Porque dice que sí vas a ser juzgado y sí vas a ser culpable. Si te quedas ahí, vas a ser condenado por tus pecados y eres enemigo de Dios. Si no pones tu fe en Jesús, no vas a ser perdonado. Vas a pagar por todo lo que has hecho malo. Y si no has puesto tu fe en Jesús, estás viviendo en un mundo de sobrevivencia. Pero si tú conoces a Jesús, la gracia y la verdad del evangelio y conocer a nuestro Dios va a impactar todo sobre nosotros. Yo estaba bien contento cerca de esta fe cripto. Teníamos esta conversación de que estábamos hablando de finanzas y la fe criptográfica y estábamos procesando todo esto. Sí, esto es una buena ilustración de que podemos pensar y yo estaba súper emocionado. Pero Pastor Lee, yo necesito una ilustración física para poner esto en vida, para que la gente lo puedan ver y ¿hay alguna manera de que yo pueda coger la tarjeta de crédito? Y él dijo, sí. Así que yo fui a Dannington y estaban vendiendo esto. Estaba vendiéndolo en el baúl de su carro. $180,000. Invirtiendo para la iglesia, ¿verdad? Y es gracioso de la cosa de este dinero. Muchos de nosotros tenemos mucho miedo de hacer cosas estúpidas. No invertimos en esto porque no tiene sentido para nosotros. No hay una moneda física. Sí, puedes ver estas novedades en la tienda y eso, pero no es algo que tú puedes sostener en tu mano. Eso es algo escondido. Es algo escondido. Y hay algo que da miedo sobre eso, esa naturaleza de miedo. Y yo sé que hay muchas personas que están perdiendo mucho de este dinero porque no lo aseguraron propiamente. Así que te da mucho miedo. Así que no invertimos en eso porque no lo entendemos. Pero el dinero de Dios a veces nos hace sentir de esa manera. Porque a veces no podemos entender cómo se va a ver esto en el futuro. Hay una promesa de que va a regresar a nosotros, pero hay miedo asociado con esto. Debería estar envuelto con esto. Pero me acuerdo de esta historia de un amigo cuando él estaba joven y él estaba tratando de hacer
las cosas que pudieran trabajar en su casa. Y en el momento de los taxes, él le llevó sus finanzas al contador y él dijo que pensó que estaba relajando, que él le daba 10% a la iglesia. Y el contador dijo, tú le das 10% a la iglesia, ¿cómo tú vas a invertir en la iglesia? Él de verdad que no tenía nada de sentido para él. Pues y él tenía la misma. No usamos el mismo contador porque el mío tenía el mismo problema también. Él no podía entender por qué yo le podía dar ese dinero a la iglesia. Lo que no queremos es que si nosotros no invertimos en el reino de Dios y perdemos esa oportunidad, porque es difícil de entender porque no sabemos cómo se va a ver en el futuro o porque tenemos un miedo. ¿Han escuchado la historia del hombre que tenía todo este dinero de este Bitcoin y después botó la computadora y estaba en un vertedero? Y yo creo que todavía los están buscando porque tiene como $1 billón en esa computadora que están buscando. Y ha tratado de buscarlo y están tratando de buscar en todos estos vertederos para poder conseguirla nuevamente. Él todavía no la tiene, no la ha encontrado. Una persona después del primer servicio dijo, imagínate estar buscando en la basura para hacerte rico. Es bien interesante ese pensar. Nuestra generosidad es una reflexión directa de nuestro ver de Dios. Y cuando tú conoces a Dios, no hay miedo en invertir en Él y en su reino. Cuando tú lo conoces, ya no estás viviendo en este mundo de condenación y juicio, porque Dios no te condena cuando tú conoces a Jesús, cuando ya no estás condenado, cuando ya no estás en juicio y tienes vida eterna. Cuando estás viviendo en este mundo, te cambia, donde puedes perdonar generosamente, cuando generosamente puedes dar. De verdad que es grandioso. No juzgues, no condenes. Perdona, da. Es similar, pero Jesús de verdad que es grandioso que puso esos dos juntos. Porque el sentir de las dos cosas es bastante similar, el perdón y el dar. El perdón es cuando tú conoces a Dios y quién es Él. Internamente tú puedes perdonar. Es algo interno. Pero cuando tú conoces quién Dios es, externamente tú puedes dar generosamente. Es interno contra externo. Vamos a comenzar con el perdón. Piensa en alguien que de verdad te hirió mucho. Y cuando Jesús y su mundo radical que le está tratando de traer, tú le tienes que decir, tú generosamente tienes que perdonar a esa persona. Se siente como con temor, te da mucho miedo. Esta pérdida del control, yo no lo quiero perdonar, pero cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que Él es el juez. Se siente como que estás corriendo un riesgo porque te va a minimizar todo lo que ellos hicieron malo, de todas las maneras que te hirieron. Pero cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que tú has sido perdonado. Tú sabes que Él es generoso de la manera que te ha perdonado. ¿Qué pasa si ellos no se lo merecen? Como que ahora los debería de perdonar, claro, tienes que perdonarlos, aunque ellos no lo pidan, perdónalos. Porque como tú ves a Dios, cambia de la manera que tú vives. Porque si tú conoces a Jesús, tú sabes que no eres juzgado ni condenado. Él es el que lo hace y ya te perdonaron a ti. Hay libertad, no hay miedo. No hay miedo de que tú eres rico en Dios. Tienes todo para dar. Todo el perdón, las mismas emociones que eso te pasa con el perdón son bastante similares cuando uno da financieramente. Hay un miedo de perder ese control. Le tengo que dar a Dios todo lo que tengo y darle todo el control de mis finanzas.
Hay un miedo de que si tengo pérdida, que si no tengo lo suficiente, si le doy todo esto y después estoy como esa viuda que no tengo nada, ¿qué puedo hacer si no tengo lo suficiente? Está ese miedo de estar explotado. Está ese miedo de que la persona que tú le vas a dar o la iglesia o ese ministerio o cualquier actividad del reino es que ellos no se lo merezcan, que ellos no van a usarlo de la manera correcta, que tanto nosotros explotamos a Jesús. Hmm. Aunque nosotros lo explotamos a Dios y le damos nuestra espalda, Él sigue dándonos generosamente. Ese es nuestro Dios. Él nos sigue dando esta vida eterna. Él nos ha dado la libertad de la muerte. Su Espíritu Santo en nuestros corazones para poder tener esa paz y alegría. Y Él nos ha prometido de darnos todo lo que necesitamos. Él es un Dios generoso. Él es un Dios generoso. ¿Sabes que con esta fe criptográfica es como una apuesta? Es en lo que dice, es basada en lo que nosotros determinamos de lo que eso vale. Yo podía haber puesto $200 en esto y los podía haber perdido. No es nada que nosotros podemos. A lo mejor todo cae, pero nosotros sabemos que el dinero de Dios es una promesa. Hay una promesa de poder tener algo a cambio bien grande cuando nosotros invertimos en el reino de Dios. Nosotros le llamamos el principal de maná. ¿Se acuerdan cómo la iglesia, la nación de Israel, que fueron a través del desierto y tenían hambre y tenían sed y Dios proveyó por ellos? Él le dio maná que vino del cielo. ¿Se acuerdan cuál eran las reglas sobre eso? Solamente podías tomar lo que ibas a necesitar para ese día. Si era el día antes del sábado, podías coger 2 cosas. Si cogías mucho, se iba a podrir inmediatamente. La historia de maná para mi esposa y yo es que nosotros son cosas que nosotros hemos visto en nuestra vida. Siempre hemos tenido lo suficiente. Han habido momentos difíciles, pero Él siempre ha proveído. Cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, en Mateo 6:23, busca primero el reino de Dios. Todas las cosas que tú necesitas las vas a tener. Él va a proveerte. El principal de la maná es, imagínate ser un israelita y día tras día, semana tras semana, año tras año, tú tenías que confiar en Dios para poder comerte el pan de cada día, un día a la vez. El punto de este principal es como estaban hablando los Johnsons. Cuando uno da generosamente es que nos causa que nosotros confiemos en Dios y nosotros crezcamos en nuestra relación con Él. Que nosotros podamos ver y mirar a Dios como nuestro proveedor. Que cuando nosotros damos, nosotros sabemos que Él nos va a sostener. Dios nos va a sostener. Él provee. Así que qué mejor oportunidad que dar generosamente y estar envuelto en su reino. A mí se me olvida muchas veces qué grandioso, qué tanto yo me quedo aquí pensando en el sufrimiento del mundo alrededor mío y se me olvida a mí pues contar mis bendiciones, cómo Dios ha proveído. Y no tengo hambre y tengo un techo sobre mi cabeza y tengo mi familia, mis hijos y tengo la naturaleza alrededor mío. De tener esta gratitud.
porque conozco a Dios, porque nuestra generosidad es una reflexión directa de cómo vemos a Dios. Y sabes que Él es un Dios generoso. Tú puedes ser generoso, puedes vivir radicalmente con generosidad, porque Él es un Dios radical, muy generoso. Y lo vemos aquí en el texto. Como tú midas, así se te medirá a ti. Y Él lo va a hacer que va a sobrepasar. Esa es su naturaleza. Él es un Dios. Da una buena medida. Piensa aquí, ellos están midiendo en este momento, en este tiempo, ellos lo medían. No lo hagas pequeño, dale una medida satisfactoria, hace una buena medida. Para nosotros ser generosos tenemos que dar una buena medida y Él lo va a hacer que eso sobresalga porque Él es generoso. No lo puedo sacar de mi cabeza. Tú sabes cuando tú quieres poner una bolsa de café y tú piensas que está lleno hasta que lo bajas y lo meneas un poco para que el café se baja, para que puedas poner más café sobre eso. Así es como Dios nos va a devolver a nosotros la misma medida de generosidad. Contra más generoso tú eres, Él es súper generoso con nosotros y como Él nos promete que Él va a ser generoso con nosotros. Debería eso invocar en nosotros más generosidad, como estaban hablando aquí, para ser más generosos. ¿Cómo se ve eso? Porque yo conozco a Dios y yo sé que Él va a proveer para mí. Y todo lo que tengo, todo lo que yo quiero es la presencia de Dios. Y quiero confiar en Él diariamente. Eso es lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Todavía nosotros no sabemos quién es el creador del Bitcoin. Eso es bien raro, ¿verdad? La persona que es convenientemente anónima. Por lo que sabemos, hay mucho de ellos. A lo mejor no se sabe si está vivo, es una persona, un grupo de personas. El nombre de ellos es Satoshi Nakamoto. ¿Son japoneses? ¿O hay algo que se inventaron? Algo que se ve bastante bien en una computadora. A lo mejor. ¿No te dice eso mucho cuando tú no sabes quién el creador es de este tipo de dinero que pone un manifiesto? No. El gobierno no le importa de tener ese tipo de libertad. Pero a lo mejor es algo malo, no se sabe. No puedo ver a la persona en la cara, no sabemos su carácter. No sabemos quién es Él, lo podemos confiar en Él. Nuestro Dios no es anónimo. Nuestro Dios, quien es dueño de todo. La tierra dice que el Señor y todos los que están en Él. Él no es anónimo. El Dios del universo, Él se ha revelado a nosotros porque Él nos ama. Y Él continúa revelándose en este mundo y en su espíritu. Nosotros conocemos nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de amor y es un Dios de justicia. Él es un Dios que vino del cielo para morir en la cruz. Nosotros conocemos su carácter. Esta conversación es mucho más que sobre dinero. El mundo y ellos que los que habitan en él son de Él. Este es un llamado de Jesús para ti, para mí, para vivir radicalmente, para dar todo lo de nosotros, no solamente el dinero, pero todo lo de nuestro ser. Él te quiere a ti que vivas radicalmente en este mundo. Si tú conoces a Jesús, tienes libertad.
no miedo de perdonar, no tienes ningún tipo de miedo para dar generosamente, de mirar a alguien en la cara y decirle, Dios, Jesús ha cambiado mi vida, Él te puede cambiar la tuya. Esto es un llamado de nuestro Señor y Salvador para nosotros darle todo. En 1000 años de ahora, a mí no me va a importar nada del Bitcoin. Pero en 1000 años de ahora me va a importar grandemente si yo escuché a Dios cuando yo pude haber invertido en la eternidad. Y esa es la oportunidad de nosotros. Ese es el llamado de Jesús, de dar todo lo de ustedes, todo ustedes mismos, incluyendo sus finanzas, de escucharlo a Él. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas regularmente en un tipo de vida, tu estilo de vida nuevo? Nosotros no sabemos el creador del Bitcoin, pero nosotros sabemos nuestro creador Dios. Y su nombre es Jesús. Amén.